¿Qué es entonces la ciencia? Si el psicoanálisis evidentemente entra en esa categoría. El psicoanálisis no hubiera sido posible sin el advenimiento de la ciencia. En el psicoanálisis se revisan los conceptos. Y eso es a lo que el psicoanálisis finalmente le apunta, al sujeto en su singularidad, que no es universalizable. Aunque planteo que el psicoanálisis no es una ciencia, creo, por otra parte, que tampoco es una pseudociencia. Cuando llegamos a cierto concepto, ¿cómo podríamos saber si es científico o no? ¿Usted para qué va a ir allá si es una pseudociencia? La pregunta finalmente es, ¿usted qué garantías tiene de que no va a ir donde alguien que le va a adivinar el futuro? Psicoanálisis para no todos. Bueno, un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Psicoanálisis para no todos. Hoy estamos de nuevo David Tamayo, Juan David López y nos acompaña como invitado Jorge Iván Jaramillo. Jorge Iván es psicoanalista, es magíster en investigación psicoanalítica y es docente universitario. Quisimos invitarlo porque queríamos conocer también su perspectiva acerca de un tema que por lo general en redes sociales o en otros lugares, inclusive también pues académicos, por supuesto, se ha planteado una pregunta de la relación que tiene el psicoanálisis con la ciencia. Es muy frecuente encontrar en distintos medios cuando en algún punto sale algo sobre el psicoanálisis, como usted, ¿para qué va donde psicoanalistas? Si son pseudocientíficos, si eso no tiene ningún sustento en ese orden. Y entonces inmediatamente uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿qué es entonces la ciencia? Si el psicoanálisis evidentemente entra en esa categoría o son tipos de ciencia. Así que para entrar de una vez en el tema, yo quisiera proponerte, Jorge, pues agradeciéndote mucho que hayas acogido esta invitación, que nos cuentes como desde tu perspectiva cuál es esa relación que hay entre psicoanálisis y ciencia. Bueno, ante todo, pues muchas gracias Juan, David, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en este espacio. Bueno, yo creo inicialmente que la relación que tiene el psicoanálisis con la ciencia es una relación paradójica. Incluso podríamos decir, usando como un término lacaniano, es una relación éxtima, en el sentido de que se plantea, ¿cierto? Incluso digamos que ha sido motivo de discusión en ciertos espacios, que el psicoanálisis no hubiera sido posible sin el advenimiento de la ciencia, ¿cierto? Y creo que en ese sentido podríamos plantear que no es que la ciencia sea una causa del psicoanálisis, pero sí una condición. Es decir, que la ciencia cimentó unas ciertas condiciones para que el psicoanálisis surgiera. Como vos mismo lo decís, desde la academia se plantean discusiones, a veces casi que querellas, entre distintas teorías para situar si el psicoanálisis es o no es una ciencia. Para mí particularmente, pues plantearía que no lo es. Por lo menos, digamos, desde una perspectiva de las ciencias positivas, es decir, de las ciencias de lo que hoy en el campo de la psicología o en el campo de la salud mental llamamos, por ejemplo, la psicología basada en la evidencia. Creo que ahí hay un punto que es para discutir, porque si existe una relación entre el psicoanálisis y la ciencia, esa relación con el psicoanálisis no puede estar fundamentada en la evidencia, y creo que es algo que podríamos discutir durante todo este espacio, ¿cierto? La ciencia se piensa con unas ciertas condiciones, ¿cierto? Es decir, la ciencia busca establecer unos principios de universalidad, es decir, que sus conceptos y sus teorías tengan que estar, digamos, enmarcadas en una totalidad, que sean válidos
para todos, para explicarlo todo, un principio de universalidad, un principio de predictibilidad y un grado de formalización. Sin embargo, es bien interesante y luego podríamos plantear un término que tú pones y es la relación, por ejemplo, si es una ciencia, si es una pseudociencia, porque en ese sentido, aunque planteo que el psicoanálisis no es una ciencia, creo, por otra parte, que tampoco es una pseudociencia, ¿cierto? Okay. Necesitamos una categoría nueva. Tampoco es una pseudociencia, justamente pues porque, a mi parecer, digamos, las pseudociencias son aquellas disciplinas que buscan constituirse como ciencia, pero que no logran ciertos grados de formalización. Y en ese punto creo que también hay que situar unas diferencias históricas también, digamos, en el desarrollo del psicoanálisis. Porque si nos situamos, por ejemplo, desde Freud, para Freud claramente el psicoanálisis tenía que ser un proyecto científico, ¿sí? Y de hecho, pues, digamos que hay un escrito que es, digamos, un texto que es muy referenciado por los psicoanalistas, incluso por el propio Lacan, que fue el proyecto de una psicología, el proyecto de psicología, o lo que se denominó posteriormente el proyecto de psicología para neurólogos, ¿cierto? Incluso un texto que es previo a los desarrollos propios del psicoanálisis. Y donde Freud, en este texto, planteaba como objetivo que no hablaba de psicoanálisis todavía, pero sí planteaba que su proyecto era el proyecto de una psicología científica. Entonces quisiera plantear la discusión en torno a qué es una pseudociencia y qué es una ciencia, porque por un lado pienso que el psicoanálisis no es en sentido estricto una ciencia, pero por otro lado tampoco una pseudociencia. O sea, sí. ¿Y vos cómo lo has pensado? A mí me parece, primero que creo que hay un problema y es que a veces los psicoanalistas se jactan curiosamente de la distancia con la ciencia. Pues a veces uno escucha que se habla de que la ciencia forcluye al sujeto o forcluye la verdad y como que hay una cierta posición a veces despectiva con la ciencia, que creo que es con la psicología y con ciertas corrientes de la psicología, pues decir que es la ciencia es una cosa muy amplia. Que a mí me parece, por ejemplo, que Lacan intenta formalizar muchas cosas del psicoanálisis, pues, con el acercamiento a la lingüística, con el acercamiento a la antropología, con también su cercanía a los discursos científicos, porque cuando uno empieza a leer de psicoanálisis termina de la nada leyendo física, leyendo matemáticas, un montón de discursos que tienen que ver con la ciencia, que me parece que ahí dan garantías, porque yo creo que una cuestión importante cuando se habla de esto, cuando la gente va a buscar, y vos lo introducías con una pregunta, es ¿usted para qué va a ir allá si es una pseudociencia? La pregunta finalmente es ¿usted qué garantías tiene de que no va a ir donde alguien que le va a decir lo que le venga a la cabeza, que le va a adivinar el futuro, que le va a decir que si soñó con matrimonios es que alguien se va a morir, qué sé yo, ¿cierto? Pues... y creo que la pregunta ahí a veces es por la garantía, como que no, como cultura tenemos una garantía en la ciencia. Y ahí sí me parece que lo que señala Jorge es importante, de que no es una pseudociencia tampoco, por ciertos intentos de formalización, por cierta búsqueda el psicoanálisis busca decididamente ser riguroso en sus interpretaciones, no cualquier cosa se vale, no cualquier cosa se puede decir, pero es una posición paradójica frente a las ciencias. Hay una cuestión que Freud dice en la interpretación de los sueños que me parece interesante para pensar esa posición paradójica, y cuando él habla del método, de cómo alguien tiene que, lo que se le pide es asocie libremente, es decir, empiece a prestarle atención a las ocurrencias espontáneas, él dice ocúpese voluntariamente de lo involuntario. Y yo creo que ahí es donde hay una cuestión con la ciencia, y es que el psicoanálisis tiene un método,
que trata de ser siempre el mismo, es decir, es replicable, pero ese método, que sería la parte voluntaria, es ir hacia lo involuntario. Y ahí es donde el resultado se sale de control, no es predecible el resultado a pesar del método. Entonces creo que por su objeto mismo es que no puede llegar a ser científico como lo entendemos usualmente. Lo que no quita que no haya unas características particulares del método. ¿Vos cómo lo ves? Sí, es que ahí yo trazaría como una diferencia que realmente sería como para poder hacer una descripción, pero que realmente en el psicoanálisis no sería correcto desligarlo, porque es que el psicoanálisis no es, por lo menos como yo lo entiendo, la teoría que surge, si surge es por una praxis, es decir, por un quehacer clínico. Entonces, ese quehacer clínico, uno podría decir que está ciertamente basado en un método y que, como vos lo decías, ese método deriva hacia lo singular, que no es universalizable. Y eso se podría explicar de una manera muy sencilla. Puede que haya inclusive, y es cosa que le sorprende, por ejemplo, a las personas que tienen hermanos. ¿Cómo es que estuvimos en la misma casa, tenemos casi la misma edad, vivimos las mismas cosas y de un momento a otro pues somos tan distintos, ¿cierto? O que las narraciones de las mismas cosas son dos cosas totalmente distintas. Eso. Entonces, eso es parte de esa singularidad, porque tanto por lo ocurrido a veces o por la interpretación de lo ocurrido, ya las posiciones subjetivas se van abriendo su camino y terminan yéndose por otros lugares. Y eso es a lo que el psicoanálisis finalmente le apunta, al sujeto en su singularidad, que no es universalizable. Se podrán ciertamente teorizar luego sobre rasgos en común de distintos sujetos, y ahí es cuando es posible hablar de estructuras clínicas, es posible hablar de síntomas tipo, porque entre las singularidades hay unos rasgos que se repiten, pero que finalmente se van a expresar en su radical diferencia en cada sujeto. Y el psicoanálisis justamente a lo que le apunta es a esa singularidad. No le basta con crear una categoría como la neurosis o la histeria o la psicosis o la perversión como para poder decir esto es ciencia, ¿cierto? Porque, insisto, está basado en el sujeto. Entonces yo creo que hay dos componentes. Uno tiene que ver, digamos, con la praxis, que a mí me interroga mucho. De hecho era una de las preguntas que quería hacerles ahora, porque si uno coge, digamos, los conceptos y no coge la praxis y se empieza a leer todas las obras completas de Freud, uno dice, yo veo que eso tiene una articulación increíble, pues la pulsión y la repetición el inconsciente, la transferencia, y una multiplicidad de conceptos que Freud fue elaborando a partir de sus investigaciones y de investigar también, como lo dice, no sé en dónde, pero que él dice que él investiga a sus pacientes e hace investigación atendiendo a sus pacientes. A partir de ahí extrae un constructo teórico. Entonces, lo que me parece que debemos diferenciar es, por un lado, las conceptualizaciones que van creando como ese edificio en donde él dice que el primer ladrillo, el ladrillo fundamental es la represión, lo dice en varios textos, y por otra parte, lo científico que tendría el método psicoanalítico, ya en la praxis, que ahí es donde a mí siempre me genera como mucha inquietud, si uno en ese quehacer está actuando como un científico,
¿cierto? Es decir, Lo sí, que pasa, sí, sí. Juan, es que yo creo que también habría que pensar, y yo creo que no es solamente para el psicoanálisis, creo que esto también es válido para para las distintas ciencias, ¿sí? Y es pensar si la ciencia opera sobre unos fenómenos, sobre unos elementos que ya están dados en la realidad, o si por el contrario, una ciencia tiene que construir, digamos, sus cimientos desde unos principios, podríamos decirlo como más racionales, Sí. Conceptuales. conceptuales Teóricos, como incluso, la física teóricos, teórica. claro, porque justamente vamos, por ejemplo, a situaciones que están mucho más actuales. Hace un año, hace un poco menos de un año, se estrenó la película sobre Oppenheimer, por ejemplo. Me acuerdo incluso en cierto momento donde recuerdo dos escenas, ¿cierto? La primera, cuando Oppenheimer va a visitar a Einstein y le presenta un montón de fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, etcétera, le muestra el papel e inmediatamente Einstein se da cuenta de qué se trata. Es decir, la bomba todavía no está construida, Ni ha existido nunca. ni había existido antes, pero ya la bomba está en unas fórmulas, ¿cierto? Y de hecho, pues hay un momento también donde a él le preguntan, pues, esto va a funcionar, y él dice, yo no sé, esto es pura teoría, ¿cierto? Y finalmente, digamos, es como si una teoría se impone sobre un fenómeno un fenómeno que no existe todavía, ¿cierto? Un fenómeno que todavía no existe, existe solamente como una hipótesis, ¿cierto? Entonces creo que en el marco de las ciencias, y creo que esa es, digamos, como la querella que hay actualmente sobre si la psicología tiene que basarse o no en la evidencia para que tenga una consistencia, digamos, en su práctica, porque en apariencia uno creería que el psicoanálisis toma, digamos, sus formalizaciones conceptuales a partir de unos fenómenos que están dados. Pero creo que también hay una postura muy clara, por lo menos en Freud. Por ejemplo, cuando él construye el concepto de pulsión, que es, digamos, uno de los conceptos que diferencian incluso al psicoanálisis freudiano de cualquier otra práctica que hable de términos como inconsciente. Por ejemplo, el psicoanálisis no es la única disciplina que habla de inconsciente, ¿cierto? Pero el psicoanálisis tiene esa especificidad del inconsciente articulada con el concepto de pulsión. ¿Y qué es la pulsión? ¿Cierto? Si hay algo más difícil, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el ambiente académico, universitario, bueno, entonces denos un ejemplo de qué es la pulsión. Entonces no falta el que diga comer, fumar, tomar cerveza, pues cualquier cosa, y que ahí está la pulsión y que eso es un ejemplo, pero son ejemplos que no son suficientes. Ahora bien, Freud creo que también critica esa postura, porque él dice en cierto momento, incluso cuando formula ese concepto de pulsión, que él dice que se ha escuchado siempre el reclamo de que todas las ciencias se construyen sobre unos conceptos previamente establecidos. Entonces uno, a partir de ese momento, creería que Freud entonces es un investigador que parte de la experiencia, ¿cierto? Que parte de los hechos de la realidad. Y sin embargo, él lo que nos muestra es que hay que tener en cuenta tanto los hechos de la realidad como lo que él llama unas ideas abstractas que luego se convierten en los conceptos básicos de una ciencia, es decir, en los conceptos que fundamentan esa ciencia. Entonces, creo que ahí en ese punto Freud parecería ser un empirista, un investigador que se centra en que los hechos son los que determinan el objeto de estudio, pero lo que él hace, digamos, me parece que es magistral, en el sentido de que él dice, bueno, hay que tomar esos fenómenos, hay que describirlos, hay que agruparlos,
¿cierto? Hay que ponerlos en relación con esos elementos comunes, como vos bien lo decías, ¿cierto? Ver por ejemplo, unos rasgos comunes y poder establecer ahí el concepto, pero luego luego hay que recurrir a unas ciertas ideas abstractas que en apariencia se extraen de esa experiencia, pero que en realidad determinan esa experiencia. Y entonces esas ideas abstractas son las que posteriormente se convierten en conceptos. ¿Y qué son los conceptos? Los que vienen a darle cierta consistencia a la realidad. El concepto es el que le da consistencia a una cierta realidad. Y creo que la emergencia incluso de la psicopatología, de la psicología general, ha sido un efecto de eso. Digamos, por ejemplo, el hecho de que cuando vemos la historia de la enfermedad mental, pues digamos que en apariencia la enfermedad mental siempre ha existido como fenómeno, ¿cierto? Pero no como concepto. Es decir, como fenómeno existían las manías, las locuras, pero eran explicadas de otra manera. Entonces la demonología, las prácticas de la trepanación, en la Edad Media todo lo que refiere a las posesiones demoníacas, etcétera, y que esos mismos fenómenos hayan sido luego agrupados dentro de un campo como es la psicopatología, que fue la que empezó a nombrarlos como trastornos mentales, ¿cierto? Lo que muestra eso es que no hay, digamos, una equivalencia entre el fenómeno y el concepto, porque el fenómeno se lee de acuerdo al concepto que es el que le da consistencia. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la posesión demoníaca a hablar, por ejemplo, del trastorno mental, cuando estamos hablando del mismo fenómeno, pero no del mismo concepto. Y que ni siquiera es luego, pues porque es que eso suena como si entonces ya la religión fuera un asunto superado, pues como si hubiera una linealidad discursiva de progreso, y hoy en día pues coexisten. Es decir, uno va a una iglesia y la explicación a ciertas cosas es que está endemoniada. Sí. Y vaya y llévela al psicólogo y verás como no pasa nada. Pues porque no se inscribe la persona que está padeciendo eso en el marco discursivo de la psicología, y por ende la psicología no tiene nada que hacer. Pues porque es como si creyéramos que como el fenómeno se supone como real, y como la ciencia se supone a veces lo que se acerca a lo real y de ahí extrae una verdad y logra manipular lo real, entonces pareciera que la ciencia es lo que puede decir todo. Uh-huh. Pero cuando hablamos del ser humano, y el ser humano es el objeto de estudio, eso se vuelve complicado, pues porque ¿qué se va a hacer con una persona que no cree en un psicólogo, y no cree en un psicólogo, y no cree en un psicoanalista, y lo que quiere es una bendición? Puede que no le quite nunca con las bendiciones, pero tampoco le va a quitar porque el psicólogo le diga lo que sea, ¿cierto? Porque el marco discursivo sigue existiendo, que creo que es lo difícil, pues como de el objeto de estudio de todas las ciencias humanas, o como las podamos llamar, porque es que el mismo objeto está implicado en cómo quiere que lo estudien, si está de acuerdo o no con el investigador, si le cae bien el investigador o no, y ahí se habla toda una problemática. La transferencia nos acecha por todo. Habrá que hablarla sí o sí, necesariamente, porque además creo que eso es lo que permite al psicoanálisis ser operativo, contar con la transferencia, ¿cierto? Contar con que existen esos diferentes discursos y que hay que ir al discurso de esa persona para poder operar allí de algún modo, no imponiéndole mis preconceptos y diciéndole, bueno, es que si usted no funciona es porque usted no coopera, porque usted es un mal objeto de estudio, ¿cierto? Ese sería el problema ahí, termina siendo culpa desde el objeto de estudio. Pero entonces, según eso, cuando llegamos a cierto concepto, ¿cómo podríamos saber si es científico o no? Porque según lo que ustedes están diciendo, entonces, que pase de la demonología a histeria sería equivalente.
Como equivalente. Equivalente en el sentido como de que está dando una explicación a un fenómeno. Es decir, son teorías explicativas, por decirlo así. Sí. Y en eso es que lo pienso como equivalente. Pero la pregunta es, ¿en qué momento esa teoría explicativa puede tener entonces el estatuto de ciencia y en qué punto no? Pues yo creo que puede haber dos vías. El primero es que si bien un concepto tiene que volverse irrefutable dentro del campo mismo en el cual él opera, ¿sí? Es decir, ese concepto tiene que adquirir una cierta consistencia justamente para poder pensar un conjunto de fenómenos. Por otro lado, todo concepto, y yo creo que eso es justamente lo que ha permitido el progreso de la ciencia, es que esos conceptos y esas teorías puedan llevarse a una revisión permanente, ¿cierto? Y es justamente ahí donde se puede hacer una diferenciación, por ejemplo, con la religión, ¿cierto? En la religión ocurre que lo que se nombra como explicación a un cierto fenómeno se constituye en algo irrefutable que no puede llegar a ser revisado, ¿cierto? Mientras que los conceptos de la ciencia tienen que estar justamente en una constante revisión. Y con ¿cierto? eso, como estás diciendo, una pregunta ahí inevitable. En el psicoanálisis se revisan los conceptos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque incluso, pues digamos que uno de esos elementos es justamente con ese concepto fundamental que es la pulsión, que hubo dos vías distintas, ¿cierto? Por ejemplo, el psicoanálisis postfreudiano optó, por ejemplo, por cambiar el concepto, incluso por tratar de manera indistinta la pulsión y el instinto, e incluso inclinarse más por el concepto de instinto porque tenía, digamos, una mayor consistencia o apoyo, digamos, en evidencia de la biología, ¿cierto? Sin embargo, si uno piensa la pulsión en Freud y luego piensa uno la pulsión en Lacan, a mí me parece que sí hay unas revisiones permanentes. Y después de Lacan. Incluso, y después de Lacan, creo que ahí sí hay una anquilosamiento, podríamos decir, de los conceptos. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos que hace, digamos, que el psicoanálisis se siga justamente revisando es pensar, por ejemplo, y creo que ahí hay una, digamos, como también una cierta tendencia que hay en los psicoanalistas contemporáneos, ¿cierto? En pensar justamente lo contemporáneo, ¿cierto? Es decir, ahí habría como que también que pensar ciertas cosas. Cuando pensamos, por ejemplo, síntomas contemporáneos, formas contemporáneas de la pulsión o formas contemporáneas de los sujetos, etcétera, es como si nos estuviéramos centrando menos en lo estructural del concepto mismo y más en la manera como se están presentando los fenómenos. Es que es como si el concepto ¿sí? ya estuviera... Claro, el problema es que como hecho. el concepto ya tiene, digamos, una consistencia para pensar ciertos elementos de la realidad, digamos que en ese punto ya el concepto se vuelve de alguna manera inamovible, ¿cierto? Y creo que eso es también algo que plantea algunas perspectivas epistemológicas, que ahí es justamente donde provienen conceptos como el de pseudociencia, ¿cierto? Que no sabemos muy bien quién lo inventó, pero yo por lo menos tengo dos referencias para hablar de la pseudociencia. Por un lado está Popper y por el otro lado está Foucault, que también nombra en algún momento que es una pseudociencia. Cuando Popper plantea las pseudociencias, él plantea que son teorías cuyos métodos de experimentación tienden a verificar sus propios postulados y no a refutarlos, ¿sí? Es decir, que una disciplina
que centre su investigación a constatar en la realidad, verificar en la realidad lo que la teoría ya propone, no podría constituirse como ciencia, porque la ciencia tendría que llegar, digamos, a establecer unos métodos de experimentación que tengan como resultado la refutación de sus propios postulados, justamente para poder reorganizar su propia teoría, ¿cierto? Pero en ese punto muchos plantearían, bueno, ¿es el psicoanálisis freudiano una pseudociencia? En ese sentido no. ¿Por qué? Porque Freud todo el tiempo está revisando incluso sus conceptos, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, leer 3 ensayos para una teoría sexual, escrito en 1905, y leerlo y luego leer los pie de página, donde hay revisiones en 1920, en 1925, donde prácticamente leemos 3 veces de una forma distinta los 3 ensayos para una teoría sexual. Es decir, Freud está revisando constantemente esos conceptos. Lo mismo Lacan, ¿cierto? Lacan no es lo mismo cuando Lacan trata lo real al principio de sus seminarios a cómo trata lo real al final, ¿cierto? O sea, Sí, yo ahí creo lo que yo creo que también ahí puede pasar es como, bueno, la pregunta por el método. Uh-huh. Si eso evidentemente nos lleva como a que en lo teórico podemos ver esas revisiones, pero ¿cómo podemos pensar si ese quehacer en la consulta con el paciente, en qué está basándose esas intervenciones y si son intervenciones de orden científico? Uh-huh. Eso es lo que me parece a mí más complejo, que cuando uno lance alguna pregunta o alguna interpretación o se arriesgue, digamos, con ese acto analítico ahí, si ese acto puede considerarse científico o no. Ahí es donde yo tengo mis grandes preguntas. Pues, y además porque hay un problema en la concepción misma del asunto clínico. Pues, es decir, si la propuesta es que el analista, que yo no sé si eso se logra, pero se supone que sí, debe vaciarse de todo preconcepto a la hora de escuchar cada paciente como si fuera un caso, no solo el caso completamente nuevo, sino como si su escucha pareciera completamente nueva, y uno piensa que la ciencia es guiada por conceptos, pues es decir, finalmente es el concepto el que me va a orientar ciertas búsquedas en la realidad, ahí habría un problema, porque el psicoanálisis está diciendo libérese de conceptos. Yo igual no sé hasta qué punto son ciertos conceptos morales a los que se refiere Freud ahí, y morales también en el sentido de querer buscar en la teoría y forzar es que el Edipo se manifiesta de esta y esta manera, entonces yo empezar a preguntar exclusivamente por buscar eso, ¿cierto? Uh-huh. Porque sí creo que hay una cuestión importante con Lacan para pensar cómo evoluciona la ciencia, y es cómo eso se vacía de un significado tan contundente. Es decir, el niño enamorado de la madre y rivalizando con el padre, y eso ya nos da pues como un marco muy claro conductual, y cuando Lacan propone que es estructurado como un lenguaje, son significantes, nos saca de ir a buscar esa corroboración en el fenómeno, ¿cierto? Más bien preguntamos por relaciones entre significantes, por ciertas funciones, y eso da más libertad. Yo no sé si un psicoanalista puede liberarse completamente de por lo menos ir a buscar relaciones entre cosas, ¿cierto? A usted dijo esto y esto se parece a esto, ¿a usted no le suena similar? ¿Cierto? O si la intervención en cada caso es radicalmente diferente, que no creo que sea posible. Es que yo creo que hay unos fundamentos inclusive técnicos, sí, ¿cierto? Y esos fundamentos técnicos están soportados en una concepción de cómo funcionan los significantes, de cómo funciona el inconsciente, de que, por ejemplo, si escuchamos un sueño estamos advertidos de que ese sueño está queriendo decir más de lo que el paciente cree que está diciendo, porque se está trabajando a partir de unos mecanismos de
condensación, desplazamiento o metáfora metonimia, que el paciente puede que ni siquiera sepa qué es eso y sin embargo los aplica en los sueños. Y que no tiene por qué saberlo. Y no tiene por qué saberlo. Y que a veces no conviene que lo sepa. No, está bien, cierto. Pero lo que les quiero decir es como que el estudio de esos fenómenos ha permitido ver los mecanismos que hay allí. Lo que no quiere decir entonces que toda esa intervención se haga al azar. Por eso yo también estoy de acuerdo con ustedes. No es una pseudociencia en términos de que no todo es aplicable. Es más, si llega un punto en donde uno empieza a considerar que ese sueño es porque remite directamente a algo, ahí sí estamos en el campo de donde cojamos un libro y veamos con qué soñamos y qué significa eso. Eso es estar por fuera del psicoanálisis, por ejemplo. Porque el psicoanálisis plantea otra lógica en la relación con las palabras, en la relación con el sujeto. Entonces, por eso a mí, y lo escuché en el escenario de la maestría, y ahí fue donde a mí esa expresión se me quedó muy arraigada, me ha hecho pensar mucho, que el psicoanálisis es una ciencia de lo singular, ¿cierto? Es decir, una ciencia que recoge elementos que serían del orden general o del orden universal de todo ser hablante, pero que finalmente eso se reedita o se explicita en cada sujeto de una manera que no se puede universalizar, que eso es propio de cada sujeto, y eso es lo que finalmente también termina promoviendo que el psicoanálisis no apunte justamente a la generalización, sino a poder dar cuenta de lo que ocurrió en una singularidad, atravesada por unas lógicas que cuando salga este episodio ya habrá salido lo real del lenguaje, que me parece muy importante tenerlo en cuenta acá, porque sin duda también hay una base en la cual cada subjetividad entra, pero en esa base cada sujeto se ubica distinto. No sé qué piensan pues de eso y podemos ir recogiendo como algunas ideas para ir cerrando. Lo que pasa es que yo creo que vos, Juanda, planteas algo muy, muy interesante, y es que si nosotros nos centramos ya no en el campo solamente de la teoría, sino ya en el campo de la práctica, ¿sí? Y en ese punto yo diferenciaría la práctica de la praxis, porque para mí incluso la praxis involucra también la teoría, ¿sí? Es que finalmente no existe la fórmula en la clínica, digamos, en el sentido de que, de como incluso muchos psicoanalistas posteriores a Freud, o incluso en algunos momentos Freud también establecía como un cierto simbolismo para la interpretación de los sueños, etc. Pero que no se pueden establecer, digamos, como unas fórmulas generales de qué es lo que yo tengo que hacer en determinado momento, ¿cierto? La interpretación, qué preguntar, el corte, etcétera, ¿cierto? No hay como un manual o un recetario de cocina que te diga, cuando el paciente dice esto, entonces usted tiene que decir esto, o tiene que cortar la sesión, etcétera. Que según eso, ¿cierto? no sería científico. Eso no sería científico, ¿cierto? Pero que tampoco eso quiere decir ciencia exclusivamente, es que también... Ni tampoco pseudociencia, es que es lo que ustedes vieron desde el principio, es genial. La cuestión es que yo creo que el psicoanálisis no es una pseudociencia justamente porque no tiene la pretensión de ser ciencia, ¿sí? O sea, yo como pienso una pseudociencia, yo pienso una pseudociencia como una disciplina, un campo discursivo que se sirve de los métodos de la ciencia, ¿sí? Se sirve de los métodos de la ciencia, pero no logra la formalización propia de la ciencia. Un campo como lo psíquico, siempre hay algo que se escapa, y es justamente eso que has nombrado varias veces, es esos singulares, es el sujeto justamente lo que se escapa, digamos, a toda universalización. Lo que se universaliza en el psicoanálisis
es que siempre existe el caso por caso, existe el uno por uno, ¿cierto? Y entonces en ese sentido nunca habrá un paciente igual a otro, aun cuando comparten los mismos síntomas, nunca va a haber, digamos, una interpretación que sirva para dos personas por igual. Iba a decir algo más, pero como el inconsciente opera, se me olvidó, ¿cierto? Y eso, es que hablaba pues estaba pensando justamente como eso es la ciencia, ¿cierto? Pero otra cosa es el cientificismo, es decir, situarse en un dogma de que solo lo que se habla desde la ciencia es lo que es completamente válido e invalida todo lo demás, se vuelve un dogma, ¿cierto? Es casi Una incluso religión. una Y que solo hay religión. una manera de Y que hacer solo hay ciencia. una manera, y esa es la religión, y entonces se critica el psicoanálisis que porque parecemos, no sé, adeptos a unas sectas, etcétera, pero no se percatan que la misma ciencia, los mismos cientificistas crean los propios dogmas, casi que vuelven la ciencia un mito, digamos, de explicación del universo. Y aun cuando no podemos ver un inconsciente corriendo por la calle, sí podemos Lo formularlo verificamos, como una ¿cierto? hipótesis Pues, si a hay algo partir de objetivo es esos que hechos el tiempo en televisión es muy de la caro. realidad. El objetivo es que el tiempo en televisión es caro. Entonces podemos ir cerrando un poco ahí, porque acá nos podríamos quedar mucho, pues este tema de verdad que es inagotable, y me parece que ahí es donde si hay algo de postura científica en los psicoanalistas, pues sí creo que un empuje a eso, y es en cada caso pensarlo con rigor, querer saber más, no contentarse con lugares comunes y explicaciones ya traídas de lo anterior. Y no desconocer que hay ciertas posturas de psicoanalistas que apuntan a formalizar el psicoanálisis como ciencia, que es respetable. Y se ¿cierto? puede, pero también es un intento, ¿cierto? Ujú. Y creo que ahí es donde está la cuestión de algo que vos preguntabas, y es, bueno, uno cómo sabe que está actuando desde lo científico, para que el psicoanalista tiene en algo una postura de científico, en no contentarse con un saber ya formalizado y aplicable para todos los casos. Y creo que ahí es donde tenemos un marco común. Bueno, muchísimas gracias Jorge, David. de No, nuevo. gracias a ustedes por la invitación. Sí, Buen rato. fue un buen rato, quedan como siempre algunos temas, preguntas abiertos y bueno. Y es no todo, además, no todo se Continuaremos por aquí en un próximo episodio. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Recuerden que tenemos Instagram que se llama Psicoanálisis para no todos. También pueden seguirnos a través de Spotify o ver los videos a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Que tengan un feliz día, noche o madrugada, lo que sea que estén teniendo. Psicoanálisis para no todos.